Bienvenidos y bienvenidas a Valor Laboral. En el vídeo de hoy veremos los artículos 42 al 65 de la Ley General de la Seguridad Social. El capítulo cuarto de ese título primero lo dedica a la acción protectora y se subdivide en 6 secciones. La sección primera, disposiciones generales; la sección segunda, reconocimiento, determinación y mantenimiento del derecho a las prestaciones; sección tercera, prescripción, caducidad y reintegro de prestaciones indebidas; sección cuarta, revalorización, importes máximos y mínimos de las pensiones, complemento de maternidad y por aportación demográfica a la seguridad social; sección quinta, servicios sociales; y sección sexta, asistencia social. Disposiciones generales. Artículo 42. La acción protectora del sistema de la seguridad social. La acción protectora del sistema de la seguridad social comprenderá asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o profesional y de accidente, sea o no de trabajo; recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los casos que se mencionan en la letra anterior; prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, etc.; prestaciones familiares en sus modalidades contributiva y no contributiva; y prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de formación y rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia a las personas mayores, así como en aquellas otras materias en que se considere conveniente. Igualmente, y como complemento de las prestaciones comprendidas en el apartado anterior, podrán otorgarse los beneficios de asistencia social. La acción protectora comprendida en los apartados anteriores establece y limita el ámbito de extensión posible del régimen general y de los especiales de la seguridad social, así como de las prestaciones no contributivas. Cualquier prestación de carácter público que tenga como finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones contributivas de la seguridad social forma parte del sistema y está sujeta a los principios recogidos en el artículo 2. Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin prejuicio de las ayudas de otra naturaleza que en el ejercicio de sus competencias puedan establecer las comunidades autónomas en beneficio de los pensionistas residentes en ellas. Artículo 43. Mejoras voluntarias. La modalidad contributiva de la acción protectora que el sistema de la seguridad social otorga a las personas comprendidas en el artículo 7.1 podrá ser mejorada voluntariamente en la forma y condiciones que se establezcan en las normas reguladoras del régimen general y de los regímenes especiales, sin otra excepción que el establecimiento de mejoras voluntarias conforme a lo previsto en el apartado anterior. La seguridad social no podrá ser objeto de contratación colectiva. Artículo 44. Caracteres de las prestaciones. Las prestaciones de la seguridad social, así como los beneficios de sus servicios sociales y de asistencia sanitaria, no podrán ser objeto de retención, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo en los dos casos siguientes: en orden al cumplimiento de las obligaciones alimenticias en favor de cónyuge e hijos, y cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la seguridad social. En materia de embargos estará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las percepciones derivadas de la acción protectora de la seguridad social estarán sujetas a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras de cada impuesto. No podrá ser exigida ninguna tasa fiscal ni derecho de ninguna clase en cuantas informaciones o certificaciones hayan de facilitar los correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social y los organismos administrativos, judiciales o de cualquier otra clase en relación con las prestaciones y beneficios a los que se refiere el apartado primero. Artículo 45. Responsabilidad en orden a las prestaciones. Las entidades gestoras de la Seguridad Social serán responsables de las prestaciones cuya gestión les esté atribuida, siempre que se hayan cumplido los requisitos generales y particulares exigidos para causar derecho a las mismas en las normas establecidas en esta ley y en las específicas que sean aplicables a los distintos regímenes especiales. Para la imputación de responsabilidad en orden a las prestaciones contributivas a entidades y personas distintas a las determinadas en el apartado anterior, se estará a lo dispuesto en la presente ley, en sus disposiciones de desarrollo y aplicación o en las normas reguladoras de los regímenes especiales. Artículo 46. Pago de las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes y de las pensiones no contributivas.
Las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social serán satisfechas en 14 pagas correspondientes a cada uno de los meses del año y 2 pagas extraordinarias que se devengarán en los meses de junio y noviembre. Asimismo, el pago de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación se fraccionará en 14 pagas correspondientes a cada uno de los meses del año y 2 pagas extraordinarias que se devengarán en los meses de junio y noviembre. Sección segunda. Reconocimiento, determinación y mantenimiento del derecho a las prestaciones. Artículo 47. Requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones. En el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de las cotizaciones para el reconocimiento de las correspondientes prestaciones económicas de la Seguridad Social, será necesario que el causante se encuentre al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social, aunque la correspondiente prestación sea reconocida como consecuencia del cómputo recíproco de cotizaciones en un régimen de trabajadores por cuenta ajena. A tales efectos será de aplicación el mecanismo de invitación al pago previsto en el artículo 28.2 del Decreto 2530 de 1970, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en el que el interesado estuviese incorporado en el momento de acceder a la prestación o en el que se cause esta. Cuando el interesado se le haya considerado al corriente en el pago de las cotizaciones a efectos del reconocimiento de una prestación en virtud de un aplazamiento en el pago de las cuotas adeudadas, pero posteriormente incumpla plazos o condiciones de dicho aplazamiento, perderá la consideración de hallarse al corriente en el pago y, en consecuencia, se procederá a la suspensión inmediata de la prestación reconocida que estuviera percibiendo, la cual solamente podrá ser rehabilitada una vez que haya saldado la deuda con la Seguridad Social en su totalidad. A tal fin, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1b, la entidad gestora de la prestación podrá detraer de cada mensualidad devengada por el interesado la correspondiente cuota adeudada. A efectos del reconocimiento del derecho a una pensión, las cotizaciones correspondientes al mes del hecho causante de la pensión y a los 2 meses previos a aquel cuyo ingreso aún no conste como tal en los sistemas de información de la Seguridad Social se presumirán ingresadas sin necesidad de que el interesado lo tenga que acreditar documentalmente. En estos supuestos, la entidad gestora revisará con periodicidad anual todas las pensiones reconocidas durante el ejercicio inmediato anterior, bajo la presunción de situación de estar al corriente para verificar el ingreso puntual y efectivo de estas cotizaciones. De no haberse producido el mismo, se procederá inmediatamente a la suspensión del pago de la pensión, aplicándose las mensualidades retenidas a la amortización de las cuotas adeudadas hasta su total extinción, rehabilitándose el pago de la pensión a partir de ese momento. Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que el trabajador acredite el periodo mínimo de cotización exigible, sin computar a estos efectos el periodo de los 3 meses referidos al mismo. Artículo 48. Transformación de los plazos en días. Para el acceso a las pensiones de la Seguridad Social, así como para la determinación de la cuota, los plazos señalados en la presente ley en años, semestres, trimestres o meses serán objeto de adecuación a días mediante las correspondientes equivalencias. Artículo 49. Efectos de las cotizaciones superpuestas en varios regímenes en orden a las pensiones de la Seguridad Social. Cuando se acrediten cotizaciones a varios regímenes y no se cause derecho a pensión en uno de ellos, las bases de cotización acreditadas en este último en régimen de pluriactividad podrán ser acumuladas a las del régimen en el que se cause la pensión, exclusivamente para la determinación de la base reguladora y sin que la suma de las bases pueda exceder del límite máximo de cotización vigente en cada momento. Artículo 50. Cómputo de ingresos a efectos del reconocimiento o mantenimiento del derecho a las prestaciones. Cuando se exija legal o reglamentariamente la no superación de un determinado límite de ingresos para el acceso o mantenimiento del derecho a las prestaciones comprendidas en el ámbito de la acción protectora de esta ley,
distintas de las pensiones no contributivas y de las prestaciones por desempleo, se considerarán como tales ingresos los rendimientos de trabajo, de capital y de actividades económicas y las ganancias patrimoniales, en los mismos términos en los que son computados en el artículo 59.1 para el reconocimiento de los complementos por mínimos de pensiones. Artículo 51. Residencia a efectos de prestaciones y de complementos por mínimos. Los beneficiarios de prestaciones económicas o de complementos por mínimos cuyo disfrute se encuentre condicionado a la residencia efectiva en España podrán ser citados a comparecencia en las oficinas de la entidad gestora competente con la periodicidad que ésta determine. A efectos del mantenimiento del derecho a las prestaciones económicas de la Seguridad Social o a los complementos por mínimos para cuya percepción se exija la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario tiene su residencia habitual en España, aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que éstas no superen los 90 días naturales a lo largo del año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, a efecto de las prestaciones y subsidios por desempleo, se hará de aplicación lo que determine su normativa específica. Para el mantenimiento del derecho a las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España, aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que éstas no superen los 90 días naturales a lo largo de cada año natural. Artículo 52. Adopción de medidas cautelares. El incumplimiento por parte de los beneficiarios o causantes de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social de la obligación de presentar en los plazos establecidos declaraciones preceptivas, documentos, antecedentes, justificantes o datos que no obren en la entidad gestora cuando ellos sean requeridos, siempre que los mismos puedan afectar a la conservación del derecho a las prestaciones o al complemento por mínimos, podrá dar lugar a que por las entidades gestoras de la Seguridad Social se suspenda cautelarmente el abono de las citadas prestaciones o del complemento hasta que quede debidamente acreditado por los citados beneficiarios o causantes que se cumplen los requisitos legales imprescindibles para el mantenimiento del derecho a aquellos. Asimismo, la incomparecencia de los beneficiarios de las prestaciones económicas del sistema o del complemento por mínimos cuyo disfrute se encuentre condicionado a la residencia efectiva en España cuando sean citados por la entidad gestora competente de conformidad con lo previsto en el artículo 51.1, podrá dar lugar a la suspensión cautelar del abono de la prestación o del complemento. Si se presenta la información solicitada o se compadece transcurrido el plazo fijado, se producirá la rehabilitación de la prestación o, en su caso, del complemento por mínimos cuando concurran los requisitos para el mantenimiento del derecho, con una retroactividad máxima de 90 días naturales. Lo previsto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47.1d del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto. Sección tercera. Prescripción, caducidad y reintegro de las prestaciones indebidas. Artículo 53. Prescripción. El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los 5 años contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente ley y de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los 3 meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud. Si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasión de solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no operará en los supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, ni cuando de la revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebidamente a las que se refiere el artículo 55. La prescripción se interrumpirá por las causas ordinarias del artículo 1973 del Código Civil y además por la reclamación ante la Administración de la Seguridad Social o el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como en virtud de expediente que tramite la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con el caso de que se trate.
En el supuesto de que se entable acción judicial contra un presunto culpable criminal o civilmente, la prescripción quedará en suspenso mientras aquella se tramite, volviendo a contarse el plazo desde la fecha en que se notifique el auto de sobreseimiento o desde que la sentencia adquiera firmeza. Artículo 54. Caducidad. El derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez caducará al año, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su reconocimiento. Cuando se trate de prestaciones periódicas, el derecho al percibo de cada mensualidad caducará al año de su respectivo vencimiento. Artículo 55. Reintegro de prestaciones indebidas. Los trabajadores y las demás personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social vendrán obligados a reintegrar su importe. Quienes por acción u omisión hayan contribuido a hacer posible la percepción indebida de una prestación responderán subsidiariamente con los perceptores, salvo buena fe probada, de la obligación de reintegrar que se establece en el apartado anterior. La obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidas percibidas prescribirá a los 4 años contados a partir de la fecha de su cobro o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la entidad gestora. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda. Sección cuarta. Revalorización, importes máximos y mínimos de pensiones y complemento de maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social. Subsección primera. Disposiciones comunes. Artículo 56. Consideración como pensiones públicas. Las pensiones abonadas por el régimen general y los regímenes especiales, así como las no contributivas de la Seguridad Social, tendrán, a los efectos de lo previsto en la presente sección, la consideración de pensiones públicas a tenor de lo establecido en el artículo 42 de la Ley 37 de 1988 de Presupuestos Generales del Estado para 1989. Subsección segunda. Pensiones contributivas. Artículo 57. Limitación de la cuantía inicial de las pensiones. El importe inicial de las pensiones contributivas de la Seguridad Social por cada beneficiario no podrá superar la cuantía íntegra mensual que establezca anualmente la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Artículo 58. Revalorización y garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Las pensiones contributivas de la Seguridad Social mantendrán su poder adquisitivo en los términos previstos en esta ley. A estos efectos, las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del índice de precios al consumo de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. Si el valor medio al que se refiere el apartado anterior fuera negativo, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año. El importe de la revalorización anual de las pensiones de la Seguridad Social no podrá determinar para estas, una vez revalorizadas, un valor íntegro anual superior a la cuantía establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sumado, en su caso, al importe anual íntegro ya revalorizado de otras pensiones públicas percibidas por su titular. Artículo 59. Complementos para pensiones inferiores a la mínima. Los beneficiarios de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social que no perciban rendimientos de trabajo, de capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o que, percibiéndolos, no excedan de la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, siempre que residan en territorio español en los términos que legal o reglamentariamente se determinen. Los complementos por mínimo serán incompatibles con la percepción por el pensionista de los rendimientos indicados en el párrafo anterior, cuando la suma de todas las percepciones mencionadas, excluida la pensión que se vaya a complementar, exceda del límite fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.
A efectos del reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social, de los rendimientos íntegros procedentes del trabajo, de actividades económicas y de bienes inmuebles percibidos por el pensionista y computados en los términos establecidos en la legislación fiscal, se excluirán los gastos deducibles de acuerdo con la legislación fiscal. El importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía establecida para cada ejercicio para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. Cuando exista cónyuge a cargo del pensionista, el importe de tales complementos no podrá rebasar la cuantía que correspondería a la pensión no contributiva por aplicación de lo establecido en el artículo 364.1a para las unidades económicas en las que concurran dos beneficiarios con derecho a pensión. Cuando la pensión de orfandad se incremente en la cuantía de la pensión de viudedad, el límite del importe de los complementos por mínimos a que se refiere el párrafo anterior solo quedará referido a la de la pensión de viudedad que genera el incremento de la pensión de orfandad. Los pensionistas de gran invalidez que tengan reconocido el complemento destinado a remunerar a la persona que les atiende no resultará afectado por los límites establecidos en este apartado. Artículo 60. Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género. Las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija, debido a la incidencia que con carácter general tiene la brecha de género en el importe de las pensiones contributivas de la Seguridad Social de las mujeres. El derecho al complemento por cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre que no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor. Y si este otro es también mujer, se reconocerá a aquella que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía. Para que los hombres puedan acceder a este reconocimiento del complemento deberá concurrir alguno de los siguientes requisitos. Causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad. Y el segundo supuesto es causar una pensión contributiva de jubilación o de incapacidad permanente y haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, con arreglo a las siguientes condiciones. 1. En el supuesto de hijos o hijas nacidas o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994, tener más de 120 días sin cotización entre los 9 meses anteriores al nacimiento y los 3 años posteriores a dicha fecha, o en caso de adopción entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los 3 años siguientes, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer. En el supuesto de hijos o hijas nacidas o adoptadas desde el 1 de enero de 1995, que la suma de las bases de cotización de los 24 meses siguientes al del nacimiento o al de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sea inferior en más de un 15% a la de los 24 meses inmediatamente anteriores, siempre que la cuantía de la suma de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer. 3. Si los dos progenitores son hombres y se dan las condiciones anteriores en ambos, se reconocerá a aquel que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía. 4. El requisito para causar derecho al complemento de que la suma de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda al otro progenitor se exigirá en el momento en que ambos progenitores causen derecho a una pensión contributiva en los términos previstos en la norma. El reconocimiento del complemento al segundo progenitor supondrá la extinción del complemento ya reconocido al primer progenitor y producirá efectos económicos el primer día del mes siguiente al de la resolución, siempre que la misma se dicte dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud o, en su caso, al reconocimiento de la pensión que la cause. Pasado este plazo, los efectos se producirán desde el primer día del 7º mes. Antes de dictar la resolución reconociendo el derecho al segundo progenitor, se dará audiencia al que viniera percibiendo el complemento. Este complemento tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública contributiva. El importe del complemento por hijo o hija se fijará en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La cuantía a percibir estará limitada a 4 veces el importe mensual fijado por hijo o hija y será incrementada al comienzo de cada año en el mismo porcentaje previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las pensiones contributivas. La percepción del complemento estará sujeta además a las siguientes reglas. Cada hijo o hija dará derecho únicamente al reconocimiento de un complemento. A efectos de determinar el derecho al complemento, así como su cuantía, únicamente se computarán los hijos o hijas que con anterioridad al hecho causante de la pensión correspondiente hubieran nacido con vida o hubieran sido adoptados. No se reconocerá el derecho al complemento al padre o a la madre que haya sido privado de la patria potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial. Tampoco se reconocerá el derecho al complemento al padre que haya sido condenado por violencia contra la mujer, en los términos que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, ejercida sobre la madre, ni al padre o a la madre que haya sido condenado o condenada por ejercer violencia contra los hijos o hijas. El complemento será satisfecho en 14 pagas, junto con la pensión que determine el derecho al mismo. El importe del complemento no será tenido en cuenta en la aplicación del límite máximo de las pensiones previsto en los artículos 57 y 58.7. El importe de este complemento no tendrá la consideración de ingreso o rendimiento de trabajo, en orden a determinar si concurren los requisitos para tener derecho al complemento por mínimos previstos en el artículo 59. Cuando concurran dichos requisitos, se reconocerá la cuantía mínima de pensión según establezca anualmente la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. A este importe se sumará el complemento para la reducción de la brecha de género. Cuando la pensión contributiva que determina el derecho al complemento se cause por totalización de periodos de seguro a prorata temporis, en aplicación de normativa internacional, el importe real del complemento será el resultado de aplicar a la cuantía a la que se refiere el apartado anterior, que será considerada importe teórico, la prorrata aplicada a la pensión a la que acompaña. No se tendrá derecho a este complemento en los casos de jubilación parcial, a la que se refiere el artículo 215 y el apartado sexto de la disposición transitoria cuarta. No obstante, se reconocerá el complemento que proceda cuando desde la jubilación parcial se acceda a la jubilación plena, una vez cumplida la edad que en cada caso corresponda. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el complemento se abonará en tanto la persona beneficiaria perciba una de las pensiones citadas en el apartado primero. En consecuencia, su nacimiento, suspensión y extinción coincidirá con el de la pensión que haya determinado su reconocimiento. No obstante, cuando en el momento de la suspensión o extinción de dicha pensión la persona beneficiaria tuviera derecho a percibir otra distinta de entre las previstas en el apartado 1, el abono del complemento se mantendrá, quedando vinculado al de esta última. Los complementos que pudieran ser reconocidos en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social serán incompatibles entre sí, siendo abonado en el régimen en el que se cause la pensión que tenga más periodos de alta. Artículo 61. Pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo. Las pensiones extraordinarias que se reconozcan por la Seguridad Social originadas por actos de terrorismo no estarán sujetas a los límites de reconocimiento inicial y de revalorización de pensiones previstos en esta ley. El importe mínimo mensual de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo que se reconozcan y abonen por la Seguridad Social será equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en cada momento. Las diferencias existentes entre las cuantías de las pensiones que hubieran correspondido y las que realmente se abonen serán financiadas con cargo a los presupuestos del Estado. A los efectos previstos en este apartado, las pensiones por muerte y supervivencia causadas por un mismo hecho se computarán conjuntamente. Subsección tercera. Pensiones no contributivas. Artículo 62. Revalorización. Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social serán actualizadas en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al menos en el mismo porcentaje que dicha ley establezca como incremento general para las pensiones contributivas de la Seguridad Social. Sección quinta. Servicios sociales. Artículo 63. Como complemento de las prestaciones correspondientes a las situaciones específicas protegidas por la Seguridad Social, esta, con sujeción a lo dispuesto por el departamento ministerial que corresponda y en conexión con sus respectivos órganos y servicios,
extenderá su acción a las prestaciones de servicios sociales establecidas legal o reglamentariamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.1e. Sección sexta. Asistencia social. Artículo 64. La Seguridad Social, con cargo a los fondos que a tal efecto se determinen, podrá dispensar a las personas incluidas en su campo de aplicación y a los familiares o asimilados que de ellas dependan los servicios y auxilios económicos que, en atención a estados y situaciones de necesidad, se consideren precisos, previa demostración, salvo en casos de urgencia, de que el interesado carece de recursos indispensables para hacer frente a tales estados o situaciones. En las mismas condiciones, en los casos de separación judicial o divorcio tendrán derecho a las prestaciones de asistencia social el cónyuge o excónyuge y los descendientes que hubieran sido beneficiarios por razón de matrimonio o filiación. Reglamentariamente se determinarán las condiciones de la prestación de asistencia social al cónyuge e hijos, en los casos de separación de hecho, de las personas incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social. La asistencia social podrá ser concedida por las entidades gestoras con el límite de los recursos consignados a este fin en los presupuestos correspondientes, sin que los servicios o auxilios económicos otorgados puedan comprometer recursos del ejercicio económico siguiente a aquel en que tenga lugar la concesión. Artículo 65. Contenido de las ayudas asistenciales. Las ayudas asistenciales comprenderán, entre otras, las que se dispensen por tratamientos o intervenciones especiales en casos de carácter excepcional, por un determinado facultativo o en determinada institución, por pérdida de ingresos como consecuencia de la rotura fortuita de aparatos de prótesis y cualquiera otras análogas, cuya percepción no esté regulada en esta ley ni en las normas específicas aplicables a los regímenes especiales. Si te interesan los temas sociolaborales, suscríbete. Muchísimas gracias.